Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo reporte de vuelo. Me encuentro otra vez en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo de la ciudad de Guayaquil para ser parte otra vez de un evento bastante histórico e importante para la aviación de nuestro país. ¿Por qué? Ustedes se preguntarán qué pasa ahora, Nicolás. Pues resulta que hoy, 4 de diciembre de 2025, la aerolínea ultra low cost de Estados Unidos, Spirit, vuelve a aterrizar en nuestro país con su tradicional ruta desde Fort Lauderdale hacia acá, justamente Guayaquil. Voy a ser parte de este reinicio de operaciones de la aerolínea a nuestro país, que van a estar operando desde hoy, 4 de diciembre, hasta aproximadamente la segunda semana de abril, en lo que sería su reinicio de formas. Van a estar operando temporalmente, pero si les va bien y también ya viene el mundial, seguramente van a poner otra vez los vuelos de forma permanentemente durante todo el año. Hoy reinician esos vuelos y para mí también es la primera vez que voy a estar volando con Spirit. No había volado antes. Esto es un cromo nuevito que abro en este momento y vamos a descubrir cómo es volar con esta aerolínea. Qué tal es el servicio, cómo es el proceso de check-in, qué tal es la aerolínea. Todo eso les voy a ir comentando el día de hoy en este nuevito video flamante para ustedes en el canal de YouTube. Entonces, recapitulando en este reporte de vuelo, tú vas a tener varias cosas. Primero, una nueva aerolínea en el canal de YouTube. A Fort Lauderdale hemos viajado muchas veces con ustedes antes en este canal. Vamos a conocer cómo es volar con Spirit, vamos a conocer sus particularidades, lo que tenemos que conocer, porque se habla que es ultra low cost. ¿Qué significa el ultra low cost? Hay una diferencia con una aerolínea tradicional. ¿Qué implica eso? Todos esos detalles vamos a ir revisándolos acá en detalle para que ustedes puedan tener una opinión y una forma de decidir correctamente si esta es la aerolínea que ustedes necesitan para volar. Pero desde ya invito a que lo hagan, que apoyemos a esta aerolínea para que su operación en Ecuador sea permanente y no sea solo por unos meses, pero estoy seguro que va a ser así. Se viene el mundial, va a ser la época de viajes más altos de la historia hacia los Estados Unidos. Así que bienvenidos a este nuevo reporte de vuelo. Está bastante oscuro e incluso un poquito frío aquí en Guayaquil, sorpresivamente estas horas de la noche, 10:30, así que mejor me voy para adentro. Vamos a buscar los counters de Spirit. Tengo maleta, mi tarifa incluye maleta, así que voy a entregar maleta. Voy a contarles cuánto cuesta una maleta en Spirit y todos los detalles que vamos a ir viendo en esta experiencia de viaje con Spirit Airlines hacia Fort Lauderdale, una de las palabras más complejas de decir en inglés, pero ya, vamos para adentro. Bienvenidos, no te olvides suscribirte, darle like y comentar qué te parece Spirit. ¿Has volado alguna vez con Spirit Airlines? Déjame saber cuál ha sido tu experiencia aquí abajo en los comentarios y también coméntame, por ejemplo, qué otra ruta te gustaría que Spirit vuele en Ecuador. Se habla mucho de Manta con una posible ruta a futuro de esta aerolínea, pero ya lo veremos, así que bienvenidos. Hace unas horas apenas llegué desde Nueva York, descansé un poquito y ahora estoy saliendo de vuelta hacia Estados Unidos para traerles la información, las últimas novedades de la aviación ecuatoriana, que es justamente esta, una de las más importantes del año, porque hace meses atrás Spirit dejó el país y le extrañamos de inmediatamente, los precios se incrementaron, pero ahora con su regreso los precios hacia Florida, en este caso hacia Fort Lauderdale, se han reducido considerablemente. He visto boletos desde $170 ida y vuelta con una mochila incluido tasas de impuestos, así que su influencia en el mercado es muy importante y entre más opciones tengamos, siempre vamos a ganar nosotros los usuarios. Es de noche en el aeropuerto de Guayaquil, pero igual creo que podemos ver lo bonito que es de esta terminal aérea. No me cansaré de decirlo, esto es de los aeropuertos más bonitos de la región. Y para variar, siempre he ingresado por la zona de salidas nacionales. Vamos a entrar ahora por la puerta de salidas internacionales para ir a buscar Spirit. Veamos cómo funciona el check-in, cómo es el tema del etiquetado de la maleta, o si es simplemente hay que acercarse al counter. Vamos a ver todos esos detalles. Ya veo al fondo Spirit, hay unos globitos, parece que va a haber una pequeña, digamos, celebración de su regreso. Vamos a ver. Tenemos ya los counters de Spirit, están aquí marcados, como los pueden ver. Priority check-in. Yo tengo check-in preferente porque esa es la tarifa que la aerolínea me ha invitado a probar el día de hoy. También voy a estar probando los asientos de las primeras dos filas que se llaman The Big One, que son asientos más grandes, más amplios, una especie de Premium Economy si lo queremos comparar con otros productos. Así se ve su counter y están llegando personas. Yo tengo la maleta, así que vamos a ir acercándonos para entregarla. Entonces, estamos ya en los counters de Spirit.
esperando para entregar nuestro equipaje, después pasar a migración y a los respectivos controles de seguridad. Aquí pagué mi vuelo, $65. Listos, chequeados, todo ok. Nos vamos ahora a migración para continuar nuestra experiencia con Spirit. Vamos a migración, a los controles respectivos. Todo bien, una vista más de lo que es la operación de Spirit. Nuevamente, Ecuador se pinta de amarillo con la operación de la aerolínea. Y ahí está nuestro vuelo, el Spirit 1140 hacia Fort Lauderdale a las 00:49 AM. Estaremos saliendo puntual. Pasados migración, fueron 10 segundos de espera máximo. Vamos ahora a filtros de seguridad. Pasados ya filtros de seguridad sin ningún problema, súper rápido, no fueron ni 2 minutos exagerando. Esto ahora la afluencia en el aeropuerto es relativamente baja, solo está Spirit hasta ahora. Ya vamos a ver bien los horarios de salida de los vuelos, pero creo que a partir de las 3 de la mañana se pone nuevamente hora pico. Que bueno, vamos a buscar nuestra sala de embarque y continuar contándoles la experiencia con Spirit. Que por ahora todo muy bien, nada diferente a cualquier vuelo que hemos tenido anteriormente. Porque hay gente que se asusta con la idea de ultra low cost, de Spirit, qué miedo, esa aerolínea debe ser no sé qué, no sé cuánto. No, es una aerolínea más, simplemente que leer la letra chica. Miren, eso es lo que les decía, está nuestro vuelo de Fort Lauderdale a... Bueno, ahí volví la pantalla, a las 00:49 y de ahí viene 3:30 Bogotá y 4:32 Panamá. Entonces tenemos ahorita una hora poquito vacía, digámosle así, en el aeropuerto, pero hay vuelo inaugural el día de hoy. Y momento de la recomendación, en el aeropuerto de Guayaquil, cuando salgan del Duty Free, van a encontrar este letrero que dice Smart SIM. Si van a viajar, quieren viajar con conectividad como lo hago yo, se acercan acá y van a poder comprar chips internacionales de viaje a cualquier parte del mundo y limitados. Así que yo, por ejemplo, en todos mis viajes de estos últimos días, siempre conectado gracias a mis amigos de Smart SIM. También los encuentran en el aeropuerto de Quito pasando el Duty Free. Y justo que está aquí el avión de American Airlines, hablemos un ratito sobre cómo queda la competencia entre Guayaquil y la Florida. Sumados a American Airlines, tenemos también JetBlue, con vuelo a Fort Lauderdale. American Airlines, que ahorita tiene un vuelo diario desde Guayaquil, pero que desde febrero llega nuevamente a la segunda frecuencia y ahora se suma Spirit. Entonces vamos a tener desde febrero 4 vuelos diarios entre Guayaquil y el sur de la Florida, tanto Miami como Fort Lauderdale. Y aprovechando que tengo tiempo libre para caminar por el aeropuerto de Guayaquil, hablemos de lo importante y lo clave. ¿Qué es una aerolínea ultra low cost? Eso me preguntan mucho y hay muchas dudas, inquietudes, incluso hasta preocupaciones de si voy de una ultra low cost, ¿qué es la diferencia de una low cost? La clave está en lo bajo que son las tarifas. Por ejemplo, como les dije, con Spirit he visto tarifas de $170 ida y vuelta desde Guayaquil hacia Fort Lauderdale. Es baratísimo, nunca he visto un precio tan bajo ida y vuelta desde Guayaquil hacia el sur de la Florida. Y al hacer la tarifa tan baja, ustedes dicen, ¿la aerolínea cómo hace plata? Ahí viene la clave. La diferencia está en que la aerolínea te va a cobrar más valor por la primera maleta chequeada, más valor por si llevas equipaje de mano y más valor por los diferentes servicios adicionales. Esa es la clave y ahí está la diferencia. Por ejemplo, siempre me van a preguntar, Nicolás, ¿cuánto cuesta una maleta en Spirit? La primera maleta chequeada te cuesta $90. La segunda te cuesta 120 y la tercera 120, también puede ser un poco más, pero la clave está cómo ahorras tu plata con una aerolínea low cost y ultra low cost, comprando los artículos adicionales que tú necesitas con tiempo. Por ejemplo, si tú ya sabes que vas a volar a Florida, sabemos que ahí el shopping es bueno, es barato, hay outlets, entonces tú ya sabes que vas a necesitar una maleta. Compra la maleta al momento de hacer la compra de tu pasaje general, porque ahí te va a salir más barato. Porque si tú, por ejemplo, llegas ahorita aquí al aeropuerto y quieres ahorita comprar una maleta extra que no la planificaste, te va a costar incluso aún más de los $90 que les dije por una maleta. Así que ojo a esos detalles para que ustedes puedan ahorrar y realmente aprovechar la ventaja de las tarifas ultra low cost que en este caso Spirit ofrece y está ofreciendo nuevamente en nuestro país. Y como hoy la aerolínea, hablé con ellos, coordiné, les dije, miren, quiero
Viví la experiencia ultra low cost primera vez con ustedes, que bueno, de hecho Spirit ha ido evolucionando en su proceso de capítulo 11 y está menos low cost que antes. Me invitaron a probar sus asientos que se llaman The Big One, que son las dos primeras filas de su avión. Tienen dos asientos grandes, como les decía, es una especie de Premium Economy o Business, incluso algunas aerolíneas lo llaman. Así que vamos a probar también esos asientos para que ustedes vean la diferencia con el resto del avión, que son más grandes. Hay un servicio de snack. Entonces es un proceso bastante interesante que tiene Spirit y que está introduciendo cada vez más. De hecho, está introduciendo en todos sus vuelos y te permite tener una diferenciación en su servicio, que es un poco más como aerolínea tradicional, pero sin dejar de ser una aerolínea con precios bastantísimo más bajos que todas las demás de la competencia. Una nota aparte, nada que ver con el vuelo, pero siempre se agradece y se felicita a los aeropuertos que ponen enchufes, y algunos otros aeropuertos deberían aprender de este ejemplo de Guayaquil. Acaba de aterrizar nuestro avión desde Fort Lauderdale para el vuelo inaugural. Va a haber un arco de agua, así que vamos a disfrutar de esta escena. Estamos un poquito lejos y es de noche, pero el espectáculo igual siempre es llamativo. If you check bags contain this item, please see at the number 8 now, as this item must be removed and carried on board with you. Thanks for choosing Spirit. Y llegó Spirit, regresó al Ecuador. Que incremente seguridad, se iniciará su proceso de operatoria por la embarque número 8. Y ahora sí tenemos una mejor vista del 320 de Spirit, que nos va a llevar hacia Fort Lauderdale. Vimos el arco de agua, las condiciones de luz no eran las mejores, pero pudimos registrarlo para la posteridad. Ustedes saben que siempre suele recomendar que usen las aplicaciones de las aerolíneas, y en el caso de Spirit tengo que hacerlo también. A veces uno piensa que low cost, también las aerolíneas hacen todo low cost. He volado en varias low cost de la región y no tienen aplicaciones. No voy a decir cuáles, pero ustedes seguramente saben a cuáles me refiero. Pero Spirit, siendo ultra low cost, tiene una aplicación y funciona muy bien. En esta parte del video les voy a ir mostrando todo lo que ustedes pueden hacer en la aplicación de Spirit. Seleccionar su asiento, tener notificaciones si hay algún cambio de puerta de abordaje. Como una aerolínea tradicional, tiene una aplicación, funciona muy bien. Ahí vas a tener también tu pase de abordar de forma digital. Entonces, muy bien Spirit, porque pese a ser ultra low cost, en temas de, por ejemplo, de experiencia del pasajero, no han ahorrado costos y funciona súper bien la aplicación. Recomendadísima la aplicación de Spirit, bájensela y van a tener literalmente la aerolínea en sus manos y no van a tener que estar dependiendo de una página web o lo que sea. La aplicación, ahí tienes absolutamente todo, así que háganlo. Y otro tema muy importante cuando vuelas en aerolínea ultra low cost, como es el caso de Spirit y low cost en general, es que son bastante estrictos con el tema del tamaño de tus artículos, por ejemplo, personales. Tiene que tener este tamaño 46 por 36 por 20 y de la maleta de mano de 56 por 46 por 25 centímetros. Si no entra en estos medidores, tendrás que pagar un valor extra. Ha iniciado el abordaje de nuestro vuelo. Como siempre, la gente escucha que inicia el abordaje, no importa qué grupo eres, y ya se levantan. Solo levántate cuando tu grupo sea anunciado. La aerolínea aquí aborda según el número de abordaje, 1, 2, 3, 4, 5. Yo tengo el número 1, así que solo párate cuando seas requerido tu número de abordaje, nada, no antes.
Abordando nuestro vuelo, grupo número 1, así que hay estas ventajas que se agradecen. Chao, gracias. Hello, buenos días. Fine, thank you. Aquí estamos en los asientos conocidos como Big Front Seat. Les voy mostrando en el adelanto, vamos a revisarlos en detalle. Vamos revisando los asientos, como pueden ver es un espaldar gigante. Tienes el asiento, más bien no hay asiento del medio, tienes un apoyabrazos gigante y tu vecino va aquí junto a ti, pero es bastante privado, bastante amplio. Miren el espacio entre piernas, es grande. Adelante pones tu mochila, tienes bastante espacio para estirarte. Estas dos filas, solo son estas dos filas. La que yo estoy es el asiento 2F, la primera, ahí está la parte delantera del avión, y para atrás ya es lo normal que conocemos de Spirit. Bueno, corrijo, no es que conocemos de Spirit, estamos conociendo esta noche cómo es Spirit y cómo son sus aviones por dentro también. Para los coleccionistas de las cartillas de seguridad, vamos a desbloquear cómo se ve la de Spirit. Esto es algo nuevo para mí, una revisada, instrucciones básicas, obviamente todo es de estándar, pero el diseño de Spirit es lo que quería que veamos. Hay gente que colecciona estas cartillas y para ellos es importante ver cómo se ven porque van cambiando cada cierto tiempo. Once you locate your seat, set about the aisle as quickly as possible. Place all carry-on items, small ones beneath the seat in front of you. Revisemos ahora lo que es el menú de ventas a bordo. Vamos viendo un poco los precios. Una bebida caliente con un pequeño snack, $8 cada uno. Tenemos bebidas frías, más un snack, $13.99. Por ejemplo, algo más elaborado, vino y una bandeja de quesos, $18. Hay varios combos. Veamos, por ejemplo, tema de 2 licores más una bebida fría, $24.99. Tenemos más opciones, una avena, $5, unos M&M's, $5, Pringles, $6, los famosos Cheez-It, $6 cada uno. Incluso puedes pedir un ramen vegetariano por $6. Tienes opciones de combos para niños, snacks. Esto cuestan las bebidas, llamémosles frías, sin alcohol, $4.49. Una bebida caliente, $3.99, como por ejemplo un té. Esto es lo que les comenté hace un rato, que Spirit ya no es tan low cost como antes. Por ejemplo, ahora tienen Spirit First, que es donde estamos yo, estoy sentado en este momento, estamos viendo y haciendo este video, y tienes estos beneficios. Obviamente el Big Front Seat, que es donde estoy sentado, te incluye una maleta de mano, una maleta en bodega, tienes check-in prioritario, abordas en el grupo 1, y esto es lo más importante, lo que me gustó también. Tienes streaming de Wi-Fi gratuito, te dan un código que ya está en tu pase de abordar. Otro beneficio que justo me acaba de explicar la jefa de cabina es que cuando tú viajas en Spirit First, todos los snacks que les mostré acá, todos estos snacks son complementarios, quiere decir que son gratuitos, no tienes que pagar absolutamente nada adicional. Y ahora también tienen Premium Economy, entonces el avión ya no es una sola clase, económica, digamos. Ahora también tienes Premium Economy con beneficios como más espacio, tienes una maleta de mano, abordas en el grupo número 2 y no te cobran, por ejemplo, cambios o cancelaciones, lo cual es muy positivo. Y ni bien te sientas en tu puesto, ya te dan un agua como cortesía.
We hope you have a wonderful flight. If there's anything that I or one of my fellow crew members can do to make your flight more comfortable or enjoyable, don't hesitate to let one of us know. Thanks again, guys. We're going to be departing in just a few short moments. Welcome. Damas y caballeros, en preparación para nuestra salida, por favor chequear que su cinturón de seguridad esté abrochado, la ventanilla. Le haremos saber una vez que estemos en el aire cuando sea seguro usarlos de nuevo. Agradecemos su colaboración. Bienvenido a bordo. For your electronic devices and watch the flight attendants demonstrate the safety features of this Airbus A320 aircraft. Damas y caballeros, le pedimos por favor. Como les decía, Spirit tan low cost tampoco es que es ya en este momento. Por ejemplo, tienen Wi-Fi y funciona súper bien, súper rápido. Aquí les voy a ir dejando cuánto cuesta conectarte a la red de Wi-Fi del avión. Y si vuelas en Spirit First, te dan un código, un cupón que lo ingresas directamente y vas a poder hacer todo lo que tú quieras en internet. Postear en tus redes sociales, navegar, trabajar e incluso hacer streaming de tu plataforma favorita. Y el internet es bastante rápido. Y una vez que ya entras a la plataforma y sigues las instrucciones, vas a poder empezar a navegar en internet sin ningún problema y funciona bastante bien. Y revisando ahora concretamente los precios del Wi-Fi, podemos ver desde $17 para navegar, y si quieres hacer streaming también puedes ingresar y vas a ver los diferentes planes disponibles según la duración del vuelo. Y por ejemplo, si te conectas al Wi-Fi del avión, vas a poder ver un mapa en tiempo real de tu vuelo con algunos datos del mismo. Y para demostrarles lo rápido que es la velocidad, les muestro cómo cargó mi blog en elarenas.com, que no se olviden de visitarlos. Súper rápido, solo entré la dirección y ya cargó la página inmediatamente. Y para ir aún más allá en este experimento,
También hice una prueba de velocidad porque Spirit dice que es el internet más rápido del aire y yo creo que sí es uno de los más rápidos. La velocidad de descarga es bastante impresionante. Ok, yo les dije que cuando vuelan en el Spirit First tienes cualquiera de los snacks a disposición para ti. Entonces pedí todo esto, unas Pringles, unas galletas, unos chips y esto de acá que les muestro qué es. Y esto de acá es un mojito. Yo generalmente evito tomar alcohol cuando vuelo, pero como hay que celebrar que Spirit podría poder tomar un mojito, te traen y si quiero más mojito, me van a traer más los que yo quiera. Eso sí es que vuelan en esta parte del avión. Ladies and gentlemen, on behalf of your Fort Lauderdale-based in-flight crew, it's our pleasure to welcome you here to Fort Lauderdale, Florida. Please do remain in your seat with your seatbelt fastened. To arrive at the gate, our pilots turn off the fasten seatbelt sign. Be careful when opening up the overhead compartments. Items tend to shift during flight. Appreciate your business. We love seeing you on board. We hope we get to see you again soon on another flight. Thank you again. Welcome to Fort Lauderdale. De vuelo el día de hoy. Gracias nuevamente y esperamos verlo en un futuro muy cercano. Cinco horas y 5 minutos después hemos aterrizado en Fort Lauderdale. Vamos ahora a ver cómo nos va con migración hasta ahora. Ver nuestra maleta
y después ya ir cerrando este reporte de vuelo con Spirit. Son las 5:15 de la mañana. Yo asumo que a esta hora el tema de migración va a estar vacío, no debería haber nadie. De hecho, llegan como 5 vuelos de Spirit casi uno tras otro desde Latinoamérica, pero el nuestro fue el primero, así que creo que vamos a estar con suerte y vamos a poder pasar rápido lo que es temas de migración. Vamos a ver cómo nos va. ¿Y por qué menciono esto? Porque si ustedes han visto mis últimos reportes de vuelo en el canal de YouTube, Miami fueron 2 horas, sí, así como escuchan, 2 horas de migración. Después Nueva York fueron 5 minutos exagerando. Veamos cómo está ahora Fort Lauderdale. Aquí lo particular de Fort Lauderdale es que tú retiras primero tu equipaje y después pasas migración. Generalmente es al revés. Lo que se acostumbra es que primero pases migración y ahí tú retiras la maleta. Pero bueno, estamos ya en carrusel número 3. Dice que aquí va a salir el de Guayaquil, las maletas de Guayaquil, pero por ahí escucho a gente decir que va a estar en la 4. Una vez que en algún momento empiecen a salir las maletas, que eso me acuerdo siempre de Fort Lauderdale, se demora un poco más de lo habitual la salida de las maletas, nos vamos a dirigir hacia acá, a control de pasaportes. Y obviamente si no tienes que esperar tu maleta, solo estás maleta de mano o con tu mochila, no haces esto. Esto espera que estamos todos los de vuelo de Ecuador, desde Guayaquil, y vas directamente por acá, hacia migración directamente. Una buena noticia, empezó a girar la banda de equipaje. Significa que ya mismo llega algo. Listo, tengo la maleta. Una vez que empezó la cinta salió prácticamente de una, porque tengo el beneficio de ser priority, pero supuestamente la maleta sale más rápido. Vamos ahora sí a migración. Esto es lo que les decía, esta hora ya se empieza a poner candente la llegada de vuelos desde Latinoamérica, Lima, Medellín, Managua, Campiñas, Bogotá. Son los vuelos que van a llegar en poco tiempo, uno tras otro. Así que mejor nos apuramos porque ahorita ya llegó un vuelo, creo que es de Lima, y nos van a ganar para no esperar tanta migración. Vamos a ver, ahora sí, lo bueno, migración. Listos, hemos pasado migración. Estuvo rapidísimo en modo de ver, no fueron ni 10 minutos. Así que estamos ya en Fort Lauderdale oficialmente. Reinaugurada la ruta entre Guayaquil y esta ciudad con Spirit. Siempre me llama mucho la atención de la zona de arribos nacionales de los aeropuertos de Estados Unidos. Aquí, si tuviera algún vuelo nacional llegando de Spirit o de JetBlue que operan en esta terminal, estamos en la terminal 4. Ojo a ese dato, cuando llegas en vuelo internacional llegas a la terminal 4, así que si te vienen a recoger o tienes que arrendar un auto, terminal 4 es donde tienes que decir que vas a estar para tu servicio de transporte, lo que necesites, porque tú, si fuera un vuelo nacional que llega ahorita, tú coges tu maleta y simplemente te vas caminando, no hay ningún control, ningún filtro y esta zona es pública. Aquí puede entrar y salir cualquier persona sin ninguna restricción. Y se debe decir, ya ahora que estoy aquí en Fort Lauderdale, que este ha sido el año del aeropuerto de Guayaquil. Abrieron 3 rutas, 2 de ellas ya operaban en algún momento de la vida. Volvió Spirit, entonces realmente ha sido muy buen año desde Guayaquil. Por eso hemos tenido tantos reportes de vuelo este año, empezando desde Guayaquil. Muy bien, felicitaciones. Y bueno, hemos llegado a Fort Lauderdale. No sé cuántas veces he dicho esta palabra el día de hoy en este video. Despegamos, iniciamos la aventura ayer 4 y hoy 5 de diciembre estamos ya en esta ciudad nuevamente. Hemos estado en una nueva inauguración o reinauguración de una ruta. Me alegro mucho por Spirit. Esperemos que mantengan sus vuelos porque ahora está solo hasta abril. Esperemos que vean que los números están bastante buenos. Hoy hubo 150 pasajeros en el vuelo inaugural, lo que me parece un número muy bueno. De 182 que pueden llevar los aviones de Spirit Airbus 320. Es un número bastante bueno para arrancar una ruta que estoy seguro que es un éxito porque vuelos entre Guayaquil y Fort Lauderdale y el sur de la Florida en general siempre son un éxito, siempre han funcionado y estoy seguro que esta vez va a ser así. Espero que les haya servido toda la información que preparé para ustedes
el día de hoy. Con mucho cariño, como siempre, he tratado de mostrarles todos los datos y tips que ustedes necesitan saber para disfrutar su experiencia de viaje con, en este caso, el día de hoy, Spirit, nueva aerolínea en el canal también. Por fin vuelo con ellos, por fin puedo mostrarles cómo es su servicio, que bueno, esta vez hicimos un poquito de trampa. La aerolínea me invitó a poder probar lo que es su Spirit First, los asientos más amplios, snacks ilimitados gratuitos, pero créanme que atrás de la sección Economy solo cambia, ¿cuál es la diferencia? Que tienes asientos más pequeños, asientos normales de cualquier Airbus 320, y tienes que pagar si tú quieres algún tipo de snack o de alimentación, como cualquier low cost. Espero que les haya servido toda esta información. No te olvides suscribirte al canal, dale like y comentar qué te parece volar con Spirit, qué otra ruta te gustaría ver Spirit en Ecuador, y lo que tú quieras decir, expresarte abajo en los comentarios, están siempre abiertos, y nos veremos más pronto, muy pronto, con más información. Uno de los reportes de vuelos top que se vienen aquí en el canal, les voy adelantando, es hacia Europa. Si no lo has visto ya y si no está publicado este video antes del video, cuando sea, pilas a lo que se viene pronto en el canal. Gracias por ser parte de este canal. Nicolás de Arenas les saluda como siempre. Nos vemos muy pronto. Chao, chao.